Tienes que grabar andando, que luego en Pechón, cuando ya bajen las pulsaciones y hablemos normal, voy a hacerle yo la entrevista de la grave. La review. Una review se dice, nada. Taking me home. One thing really do one. Say that you're the worst, but I don't know. Is that true? People fear the silence with things they think they know. Baby, that's why I just be free and let it all go. Let's go. I don't care what you say, it's true. Don't matter to me, 'cause I want you. Aquí en Pechón, Cantabria, con Fernando, natural de Bustio, pero ahora lo tenemos afincado en Llanes. Y miembro de los Protones. Y miembro de los Protones, aquí estamos, somos el Team Protone. Que empezó hace poco a andar en bici, hizo una elección de bici que tiene su miga. 2 en 1. ¿Cómo elegiste una gravel? ¿Cómo te dio por coger una gravel? Pues por 2 motivos. La versatilidad que hay aquí en la zona nuestra. De hecho podemos andar en bicicleta, tenemos un buen terreno, al igual que tenemos un buen terreno a nivel de montaña. Entonces para mí es una bicicleta que las dos opciones son muy buenas y es muy cómoda para circular con ella por aquí. Es la primera persona que conozco que elige de primera bici una gravel, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo va la bici? La bici es muy dinámica, tanto en carretera como en montaña. Debido a que en montaña puedes circular perfectamente con ella, si no hay mucho desnivel, baches, etcétera, va perfectamente, sobre todo rutas de pista y gravilla, va muy bien la bicicleta. Y en montaña es una bicicleta más, lo único que tiene un poco más alta la geometría del
del manillar, pero de resto perfecto. La bicicleta va como una bicicleta de carretera. En carretera vas bien, ¿no? Perfectamente bien. Y bueno, como ves, viene equipada con frenos de disco, que eso ya en carretera ahora ya es casi El futuro. el futuro, sí. Y luego, claro, aquí nos trae un 32-11, 32, sí. que vuela. Sí, Y sí. luego en las otras ruedas tienes un 11-34, 11.34, sí señor. para la gravel, para la Exacto, montaña. exacto. Las ruedas son más anchas, evidentemente, y el desarrollo es perfecto. Los desniveles que hay aquí va perfecta la bicicleta. Pues mira, Nando lleva pocos kilómetros, empezó a andar, probó la carretera, que él era un poco reacio a coger carretera también. ¿Y qué te parece la carretera ahora? Con la carretera estoy encantado. De hecho, vamos, me tiro ahora más a la carretera que al monte. Pero bueno, también el monte apetece. Es decir, tenemos 2 segundos. La bicicleta. Lo malo es que empezaste ahora que acabó el verano, ¿eh? Exacto, Landín? empecé ahora. Pero escucha, ¿y qué tal las rutas que haces? ¿Qué suelen ser? ¿Cortes? En carretera o montaña. Sí, en carretera. En carretera sobre 30, 35, Bueno, está bien, ¿no? 40, 50, bien, por ahí sí. ¿Y qué tal las notas en carretera? Como una cualquiera, ¿no? Igual, lo Con- único eso, el manillar que va un pelín más alto, un poco más, y de resto es una bici igual que una bici de carretera, tiene las mismas prestaciones que una bici de carretera. Con la diferencia que cambies los ruedas y puedes callejear. Cada día que te apetece ir de montaña, cambia las ruedas Y y callejes. a calleías por llanes. Pues ¿Bajamos ya? habrá que bajar, que ahora tenemos una bajada guapísima. Sí. Son 3 kilómetros yo creo desde aquí, porque hay que pasar Pechón Pueblo y luego bajar hasta Unquera. Muy guapo. Y bueno, de esa bajada nos puede hablar Nando, que es de la zona. Ay, ¿es verdad? ¿Qué nos cuentas de esa ¿Es bajada? verdad? Pues nada, la bajada son 2 kilómetros hasta Unquera y bueno, una bajada muy bonita, con curva y contracurva y para gente que se inicia también me gusta mucho. Y- Esta es una ruta muy guapa para iniciarse, pero ya con un poco de nivel, porque subimos este puertín, que es un poco... Ya vas haciendo algo de pata, ya tira algo. Sí, el puertín este que a ti no te gustaba nada. Le tenía mucho asco. Le tenía mucho asco porque se me hacía muy duro. Para que veas que del amor al odio hay un paso nada más. Estuviera muy trancado también, ¿Eh? ahora. ¿Y qué te hizo cambiar, qué te hizo cambiar de perspectiva? Pues un amigo mío que me descubrió lo de cadencia y molinillo para arriba. Sí, sí, ¿eh? Nando también es un demonio. Yo también eso lo recomiendo, con esas sensaciones vas a cualquier lado. Piano, piano. Se va lontano. Se va a avanzar. Pues nada, para abajo ahora. Venga. Nos vemos en Llanes. Don't feel fucking at me. Don't feel fucking at